Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Joel Delgado Iberos y soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú, sede Chiclayo. Dentro del curso de Economía General vamos a hablar sobre el desempleo y la pobreza. Empecemos hablando un poco sobre el desempleo, que es una situación de búsqueda de trabajo remunerado sin éxito. ¿Eso qué quiere decir? Que hay personas que quieren trabajar de manera activa y no logran éxito al conseguir un empleo. La medida más utilizada es la tasa de desempleo, que consiste en dividir el número de personas desempleadas entre el número de personas en la fuerza laboral. Las altas tasas de desempleo son señales de dificultades económicas dentro de una sociedad. Esto produce una economía sobrecalentada, es decir, extremadamente baja. Los organismos gubernamentales recopilan y publican cierta información o ciertos datos de desempleo de diversas maneras. Y hay gobiernos que ofrecen también una ayuda por medio de incentivos económicos o de una pequeña cantidad de ingresos como un seguro de desempleo, siempre y cuando esas personas cumplan ciertos requisitos. Sus causas del desempleo pueden ser la recesión, pueden ser también avances tecnológicos que también intervienen en un tipo de desempleo, la externalización laboral puede ser una renuncia voluntaria, entre otras causas. Los tipos de desempleo puede ser friccional, cíclico, estructural o institucional. Si hablamos de un desempleo friccional, se refiere a un desempleo que suele ser de corta duración. ¿Qué quiere decir? Se produce cuando las personas cambian voluntariamente de trabajo o también cuando las personas son recién egresadas de su casa de estudios, ya sea bachiller, licenciatura o maestría, y deciden buscar un nuevo trabajo o empezar en el campo laboral. Entonces, aquí se genera un desempleo friccional. El desempleo cíclico consiste en la variación del número de trabajadores desempleados a lo largo de épocas de auge y recesión económica. El desempleo estructural consiste en un desempleo que se produce por un cambio tecnológico. Es decir, si en una empresa llega una nueva tecnología y no hay trabajadores competentes, van a haber despidos porque la recapacitación de esos trabajadores podría ser más caro que contratar un nuevo personal. Y el tema de desempleo institucional, que es otro tipo de desempleo, se refiere al resultado de factores e incentivos institucionales a largo plazo o permanentes en la economía. Las políticas gubernamentales, por ejemplo, como los salarios mínimos elevados, que son generosos en beneficios sociales, y leyes restrictivas de licencias ocupacionales, puede ser una causa del desempleo institucional. Ahora hablemos sobre pobreza. La pobreza es una condición de vida que realmente tiene privaciones severas en necesidades humanas básicas, es decir, no cuentan con los servicios básicos y puede que tengan necesidad o carencias extremas. La pobreza es más común en países en desarrollo o en vías de desarrollo, como por ejemplo el Perú. La Organización de las Naciones Unidas, es importante saberlo, que es la ONU, establece condiciones, como por ejemplo, ¿cómo podría calificar para decir que se sufre de pobreza? ¿Cuáles son las condiciones que establece la ONU? Por ejemplo, el acceso a alimentos, el acceso a agua potable, a un sistema de salud, a una vivienda, a la educación, como por ejemplo la pobreza infantil, y la información. Dentro de los tipos de pobreza tenemos la pobreza extrema, la relativa, absoluta, infantil, rural, material, estructural, urbana y social. La pobreza extrema es el peor tipo de pobreza que existe según la ONU, porque en este sentido la sociedad o cierto número de habitantes carece absolutamente de todos los servicios básicos o de todas las necesidades humanas básicas que se pueda requerir. La pobreza relativa consiste en hacer referencia a una medida de pobreza en la que las personas se encuentran por debajo del umbral relativo de la pobreza.
La pobreza absoluta son para aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza en criterios uniformes y que se puede medir objetivamente, es decir, son cuantificables ante una globalidad, ¿no? Bien, ahora, la pobreza infantil, eso es lo que mencionábamos antes sobre lo que es la educación, la información, a un sistema de salud, a necesidades básicas que puedan requerir los niños, considerados hasta los 16 años. Ahora, esto es uno de los tipos de pobreza que se presentan en el mundo y que hace, digamos, la parte más importante dentro de lo que es dentro de lo que son los tipos de pobreza dentro de una sociedad. Tenemos también la pobreza rural, que es el tipo de pobreza que se concentra solamente en zonas rurales, es decir, en zonas alejadas a lo que es la población urbana. También tenemos la pobreza material, que es un tipo de pobreza que se produce cuando las personas que la sufren no tienen acceso a elementos materiales como es la escolaridad, la renta, el empleo, entre otros. La pobreza estructural consiste, o también llamada pobreza crónica, consiste en que en esta pobreza se produce una deficiencia en la sociedad de infraestructura o ingresos. La pobreza urbana, a diferencia de la pobreza rural, es una pobreza que se produce dentro de la población urbana o dentro de un área urbana, pero esto también se produce debido a que la ciudad puede crecer, ¿no?, a lo largo de un periodo de tiempo, que puede también abarcar territorios rurales y el extrarradio que presenta menores niveles de ingreso. Y por último tenemos la pobreza social, que hace referencia independientemente a la pobreza que sea, es decir, está dentro de la sociedad como una condición, en donde se presentan también alguna privación severa de necesidades básicas, ¿verdad? Dentro de lo que es la pobreza en el Perú, hay una parte considerable, es decir, como país subdesarrollado que somos, la pobreza y el desempleo están interconectados. La pobreza tiene mucho que ver, o mejor dicho, el desempleo tiene mucho que ver con la pobreza. Digamos que es uno de los factores que genera la pobreza, que genera la escasez, que genera la privación de necesidades que podríamos tener. Es decir, si no tenemos un trabajo digno o no tenemos un trabajo seguro que nos brinde los beneficios y sobre todo la remuneración importante que se necesita, pues vamos a tener un riesgo de caer en lo que es la pobreza. Esto es un problema muy importante en donde las políticas están trabajando para abordar esas causas y poder buscar una solución y así poder desarrollar de una manera sostenible el país. Pues esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención.